Somos gente bendecida y chineada de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Le voy a pedir que tome su Biblia y vaya a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Nos encontramos al gran profeta Elías en un momento en el cual cayó una gran sequía sobre la tierra en la que ellos estaban. Y este profeta escucha la palabra del Señor, este profeta obedece en medio de todo ese contexto. Y el versículo 5 de Primera de Reyes 17 dice así: Así que Elías se fue al arroyo de Querit, que está al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Diga conmigo: conforme a la palabra del Señor. Dice: allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la noche los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después, dice el versículo 7, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Algún tiempo después, dice, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando golpea lo inesperado? Todos en algún momento estamos en un punto en nuestra vida donde algo inesperado llegó, donde tenemos que enfrentar algo para lo cual tal vez no teníamos un plan hecho o no habíamos pensado muy bien, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer en esas circunstancias? Me llama muchísimo la atención cómo la Biblia nos presenta esa escena y nos habla de Elías, el gran hombre de Dios, que obedece a Dios y llega a un lugar donde hay un arroyo conforme a la palabra del Señor, y allí en medio de una sequía que le estaba rodeando, allí Dios le provee, ahí él logra salir adelante. En un momento donde la gente no tenía agua, él tenía un arroyo a la par suya, pero llegó un punto en el cual su arroyo se secó. Y a mí siempre me ha impactado esa escena, siempre me ha impactado imaginarme a Elías, ¿verdad? Ahí diciendo: pero yo estoy aquí por palabra de Dios. Yo vine a este arroyo porque Dios me dijo. Yo vine a este arroyo porque Dios me dijo. ¿Y cómo es que ahora el arroyo que Dios me dijo que viniera se secó? ¿No fue que Dios me dijo? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a momentos, puntos en nuestra vida, en algún momento, en alguna temporada, en la cual, obedeciendo una palabra del Señor, vimos grandes cosas, pero de repente hay arroyos que empiezan a secarse? Pero de repente lo que antes estuvo saliendo muy bien y fue un gran testimonio, y fue un momento de esos de testimonio donde uno, ¿verdad?, levantaba su mano y decía: sí, no, yo quiero contar lo que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? Y así fue Elías, ¿verdad? Todo el mundo estaba en sequía, nadie tenía agua, pero Dios me trajo este arroyo, ¿verdad? Él podía testificar eso. Pero qué vergüenza ir al culto el siguiente domingo y llegar a decir: uy, ¿se acuerdan del arroyo que Dios me dijo que fuera y que Dios me había provisto y que yo había dado testimonio? De no ven que se secó. De no ven qué vergüenza, se secó. Yo había venido conforme a la palabra del Señor y había obedecido y Dios empezó a proveer, pero de no ven que se secó. Y yo ya testifiqué y todo, no, hombre. Qué vergüenza. Qué interesante cómo puede pasar eso. Qué interesante cómo Dios nos puede mandar a un arroyo para una temporada, pero de repente hay cosas que deben cambiar en nuestra vida. Qué triste sorpresa la portada del periódico La Nación de hoy, donde ¿verdad?, ponen una máquina, ¿verdad?, así hasta que se ve toda Terminator, ¿verdad? Y dice que una gran advertencia del Banco Mundial, ¿verdad?, que la mitad de los empleos son amenazados por la automatización en los próximos años, ¿verdad? Y dice que creo que en los próximos 3 o 5 años, como, no sé, 15% de los empleos se van a perder por culpa de esas máquinas, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en un tiempo de grandes cambios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la humanidad está encontrándose con cosas, con cambios a un ritmo que antes no pasaba, a un ritmo que antes no sucedía.
Nosotros venimos entrando en un tiempo, hemos sido puestos por Dios en un momento en la historia en la cual las cosas cambian más rápido de lo que solían cambiar. Y es un gran problema, porque yo me pregunto, ¿qué habría pasado si Elías se cierra? Y Elías dice, no, yo vine a este arroyo porque Dios me mandó a este arroyo y en este arroyo me muero. Qué gran problema habría sido que Elías se hubiera cerrado y hubiese dicho, no, Dios me habló de este arroyo, eso fue palabra del Señor, yo estoy completamente seguro, Dios me mandó aquí, este arroyo fue lo que Dios puso para mí, aquí Dios me proveyó, aquí yo testifiqué, aquí vinieron cuervos, ¿quién ha visto un cuervo que le lleve comida? Pues yo sí, porque obedecí al Señor, gloria a Dios, aleluya, y en este arroyo me quedo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros asumimos esa posición en lugar de aprender a ser como Elías, el gran hombre de Dios, que vivía constantemente escuchando el susurro del Espíritu Santo? Que vivía constantemente escuchando a Dios diciendo, muy bien, ahora muévete para acá, ahora haz esto, muy bien, ahora vas a tener que caminar para allá. A nosotros no nos gustan los cambios. A nosotros no nos gusta adaptarnos. A nosotros no nos gusta tener que aprender algo nuevo. A nosotros no nos gusta tener que asumir nuevos retos. ¿Por qué? Porque llegamos a un lugar y ya nos acomodamos. Porque llegamos a un puesto de trabajo y ya nos acomodamos y ya aprendimos cómo hacerlo y ya logramos ver cómo negociar con la gente a nuestro alrededor, que ese es un amargado, que ese es todo pura vida. Entonces yo ya sé cómo entrarles, ¿verdad? Pero de repente el arroyo se seca y sos puesto en un lugar nuevo y entonces decís, ay, ¿qué pasó? ¿Y pero qué fue lo que sucedió? Se secó el arroyo que Dios me había provisto. Se secó el arroyo que Dios me había dado. Cuando golpea lo inesperado, hay por lo menos 3 cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir. Y yo creo que una de esas cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir es discernir entre cuando estamos enfrentando una prueba o una disciplina de parte de Dios. Muchas personas llegan a un momento en el cual se seca su arroyo y uno está muy acostumbrado a escuchar esas cosas en una consejería, en una conversación, ¿verdad? Que vienen y le dicen a uno, pastor, yo no sé qué he hecho, qué hice para que se me viniera este problema. Porque tenemos una teología tan rara, ¿verdad? Que lo que nos imaginamos es que cuando algo salió mal es porque la estamos pagando, ¿verdad? Que si algo salió mal, que si me despidieron o si me enfermé o si pasó algo, es porque algo estoy pagando, algo hice mal y Dios se enojó, ¿verdad? Muy dentro de nosotros tenemos ese religioso que tiene la idea de un Dios todo bravo, todo amargado. Y nos imaginamos, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? Y llegamos y preguntamos, pero Dios, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Sabe qué fue lo que hizo Elías para que se le secara el arroyo? Lo único que él hizo fue obedecer a Dios. ¿Qué hizo Elías para que ese arroyo se secara? Obedecer a Dios. Obedeciendo a Dios fue llevado a un lugar en el cual el arroyo se secó en un momento. Las pruebas nosotros las enfrentamos cuando obedecemos a Dios. Las pruebas vienen cuando nosotros estamos caminando fielmente con Dios. En esos momentos donde le hemos creído a Dios, donde hemos obedecido, donde le hemos hecho frente a las cosas, donde hemos caminado como había que caminar, en momentos como esos, nosotros enfrentamos pruebas. En tiempos como esos van a haber momentos donde se van a secar arroyos, obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Pero nosotros siempre, ¿verdad? Tenemos que escarbar ahí, entonces empezamos a inventar pecados, ¿verdad? Hoy no, sí, seguro fue como hace 5 años yo hice tal cosa y no sé qué. ¿Sabe que hay algo que me llama muchísimo la atención en la Biblia? La Biblia sí enseña que Dios disciplina. De hecho dice la Biblia que Dios al que ama lo disciplina. ¿Cuántos son amados por Dios? Bueno, ya sabe cuántos van a ser disciplinados por Dios. La Biblia dice Dios al que ama lo disciplina. Cuando nosotros vemos en los momentos en los cuales Dios disciplinó a una persona, yo no me encuentro a ninguna de esas personas diciendo, ay, pero ¿por qué pasó esto?
Piense por un momento en el rey David, que fue disciplinado por Dios. Piense por un momento en Nabucodonosor, que fue disciplinado por Dios, ¿verdad? Cuando se convirtió casi que en una bestia, ¿verdad? El hombre lobo era. Piense en la gente que fue disciplinada por Dios en la Biblia y usted se va a dar cuenta de algo. Todos tienen en común algo. Todos tenían muy claro por qué estaban siendo disciplinados. Yo no creo que yo sea ni la mitad de papá bueno que es Dios, aunque yo trato de ser el mejor papá que yo pueda. Pero yo creo que no le llego ni a los tobillos a Dios como papá. Y aún así, cuando yo disciplino a mis hijos, yo me aseguro de que ellos tengan muy claro por qué los estoy disciplinando. Porque yo disciplino a mis hijos para que dejen de hacer algo que está mal o que les va a causar daño. Entonces yo me aseguro de que ellos tengan muy claro, mira, estás siendo disciplinado, este castigo es por esta cosa específica. Y hay momentos donde ellos se confunden, ¿verdad? Donde le dicen a uno, papi, pero fue por tal cosa. Y uno les tiene que decir, no, eso no es nada, eso lo hacen todos los chiquitos, tranquilo, ¿verdad? Uno tiene que aclararles, decirles, no, tranquilo, o sea, no ha pasado nada malo. Te estoy disciplinando, estás siendo castigado por esto específico. El otro día nos moríamos de risa porque el pastor Marco nos contaba que ellos tenían una tía que de repente se le metía al agua y llegaba un día diciendo, estos chiquitos hace tiempo no se les pega, a ver, pónganse en fila, ¿verdad? Y empezaba a darle a todos. Eso explica tanto trauma y cosas, ¿verdad? Sí. Nosotros nos imaginamos a Dios así, ¿verdad? Hace tiempo no disciplino yo a esos carajillos del centro holístico. A ver, todos en fila, ¿verdad? Y pasa Dios con el chilillo, ¿verdad? Como la giganta y nada más volando chilillo a quien se le meta. Nos imaginamos a Dios así que nada más pasa repartiendo chilillo. ¿Por qué? Porque tocaba. Dios no hace eso. Dios no es así. Yo no sé en qué clase de Dios ha creído usted o qué clase de Dios le ha presentado a alguien, pero Dios no es así. Dios sí disciplina, pero cuando Dios nos disciplina, nos aclara, nos dice, nos habla. Estás pasando por esto, te estoy disciplinando por esta y esta razón. Cuando Dios nos disciplina, Él es muy claro con nosotros por qué lo está haciendo. Por lo tanto, si usted tiene que andar hurgando diciendo, ¿qué pecado habré cometido? ¿Qué cosa habré hecho? A ver, pensemos. ¿Qué cosa le fallé a Dios para que Él se esté desquitando conmigo? Si usted tiene que estar pensando en eso, déjeme decirle, Dios no lo está disciplinando, está pasando por una prueba y todos pasamos por pruebas. Elías, obedeciendo a Dios, pasó por una prueba, por obedecer a Dios. Así que sepa algo, si usted es alguien que se compromete a ser obediente con Dios, se va a enfrentar con pruebas. Van a haber arroyos que se van a secar en algún momento si usted ha sido obediente con Dios. Porque aquí tenemos que entender otra cosa. Una de las cosas que tenemos que discernir es también la diferencia entre lo eterno y lo pasajero. Y eso nos cuesta tanto, eso no nos gusta. Nosotros vivimos en un mundo de cosas pasajeras, pero nuestra fe está puesta en lo eterno, amén. Pero entonces no nos gusta vivir en un mundo de cosas pasajeras. Vivimos en un mundo donde hay que llenar la alacena, ¿verdad? Cada semana o 15 días o mes, ¿verdad? Dependiendo de cómo usted haga las compras o cuánto coma, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde hay que estarle echando gasolina al carro. ¿Por qué? Pues vivimos en un mundo de cosas pasajeras. Las cosas en este mundo se acaban. Los arroyos en este mundo se secan. Punto. Hay cosas eternas, el reino de Dios, la vida que Dios da, el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Esas son cosas eternas. Pero también hay cosas que son pasajeras. Y qué triste es ver a alguien que pierde el tiempo llorando porque se acabó lo pasajero. Qué triste es encontrarse a Elías llorando. Ay, mi arroyo, se secó mi arroyo. Ay, aquí Dios me proveía. Aquí Dios me daba. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se me fue el arroyo. Ay, Dios mío. Qué triste encontrarse a Elías llorando porque se acabó lo pasajero. Elías se encontró en un momento en el cual se dio cuenta que lo pasajero se acabó, pero lo eterno seguía ahí. La voz eterna de Dios, el favor eterno de Dios, el amor eterno de Dios seguía ahí.
Por eso cuando se acabó lo pasajero, Elías no se sentó a llorar. Por eso cuando se acabó lo pasajero, Elías no se quedó ahí diciendo, ay sí, Dios me olvidó, ay Dios me hizo a un lado. No. Elías entendía, vivimos en un mundo de cosas pasajeras, pero nosotros tenemos una fe puesta en lo eterno. ¿Se ha secado tu arroyo? Pues déjame decirte, hay cosas pasajeras en este mundo que se van a secar, punto. Pero hay cosas eternas en los cielos que nunca se van a acabar. Hay cosas eternas en los cielos que nunca se van a acabar. Dice 2 Corintios 4:18, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Lo que se ve es pasajero, lo que no se ve, eso es eterno. Lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Sí, el arroyo, sí, qué lindo ese arroyo. Uf, qué útil ese arroyo. Uf, qué bueno ese arroyo, pero es pasajero. Uy, gloria a Dios por ese arroyo, sí, pero es pasajero. Uy, qué bueno ese arroyo, uy, qué salvada nos pegó en un tiempo de sequía, sí, pero hay cosas que son pasajeras. Y eso no implica que lo eterno de Dios se haya acabado. Me llama mucho la atención en Daniel capítulo 2, versículo 21, él habla de Dios. Y esta frase me ha impactado porque dice que cuando Daniel presenta a Dios, dice, Él es un Dios, Él es el que cambia los tiempos y las épocas. Y cuando uno lee la versión del Antiguo Testamento en griego, lo que lo tradujeron, como lo escribieron fue, Él es el Dios que cambia los cronos y los kairos. Esta es una palabra que se menciona en varias prédicas y la conocemos, ¿verdad? Cronos tiene que ver con aquello que es el tiempo histórico, ¿verdad? Los segundos que van transcurriendo, que van pasando. El kairos tiene que ver con momentos, tiempos de favor de Dios, tiempos especiales que Dios ha diseñado. Y dice la Biblia, Él es el Dios de los cronos y de los kairos. Él es el Dios de ambos. Él está en completo control. Por eso cuando enfrentamos cosas como la que estamos enfrentando, de que la tecnología va a dejar a un montón de gente sin trabajo, o de que estamos viviendo tiempos en los cuales, ¿verdad?, la gente dice, ay, sí, es que están pasando tantas cosas tan terribles en el mundo, o es que estamos viviendo en tiempos tan diferentes que no sé qué. A mí me llama la atención cómo nosotros nos ponemos a la defensiva, como si estuviéramos solos, como que si Dios nos hubiera olvidado, como si estuviéramos hechos a un lado. Pero la palabra del Señor nos muestra a un Dios que es el Dios de el cronos. Dios hace avanzar la historia. El diablo no hace avanzar la historia, Dios hace avanzar la historia. El enemigo no hace avanzar la historia, es el Dios creador el que hace avanzar la historia. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a los tiempos que estamos viviendo? Dios es el que tiene un plan eterno y Él hace avanzar la historia para nosotros. Y en medio de esa historia crea tiempos de kairos. Ahora en Eclesiastés nos dice, hay un tiempo para cada cosa. Y de hecho dice, hay un cronos para nacer, hay un kairos para nacer y hay un kairos para morir. Lo que me llama la atención es que esos tiempos de favor de Dios, los kairos que conocemos tanto y los que hablamos tanto, dice, hay un tiempo para esto y hay un tiempo para lo otro. O sea que los tiempos de kairos se acaban. Hay temporadas específicas para las que Dios define un inicio y un final. Elías, bienvenido a mi kairos. Vas a tomar de este arroyo. Inicia el tiempo. Se empieza a secar el arroyo, se acabó ese kairos. ¿Significa que los planes de Dios se acabaron? ¿Significa que Dios nos olvidó? ¿Significa que Dios nos hizo a un lado? No, señores. Me llama la atención que en el momento en el cual se seca ese arroyo, dice versículo 7, algún tiempo después, en Primera de Reyes 17, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él.
Entonces la palabra del Señor vino a él. Se había acabado el tiempo del arroyo, se había acabado el kairos del arroyo, pero ahora venía un nuevo kairos que Dios había diseñado para esa temporada específica también. Hermano, si usted está en un momento en el cual su arroyo se está secando o se ha secado, no tenga temor. Escuche a Dios. Cuando a Elías se le secó su fuente de provisión, su arroyo, vino a él palabra de Dios. Vino a él palabra de Dios. A nosotros nos sostiene el eterno, no lo pasajero que vemos a nuestro alrededor. Y aunque esos kairos se acaban, tenemos que aprender a despedirnos de ellos, a decir, uy, qué lindo que fue este tiempo de arroyo, uy, este kairos de arroyo fue tan lindo, uy, este kairos de arroyo y de cuervos, uy, yo lo disfruté tanto, uy, fue tan lindo, fue tan bonito, pero ok, ya se acabó. Ahora vino palabra de Dios y le dice, muévete, vas a ir, porque le he hablado a una viuda para que te sostenga, para que te alimente, para que pueda proveer. Una nueva palabra de Dios para una nueva temporada. Se lo repito, yo creo que esta es una de las cosas que más tenemos que aprender para vivir en el tiempo histórico en el cual nosotros vivimos. Un tiempo donde hay cosas que están cambiando, un tiempo donde hay cosas que pareciera que son todavía más pasajeras, ¿verdad? Ya tal vez no va a ser ese tiempo donde una persona pasaba toda su vida laboral trabajando en el mismo lugar. Tal vez vas a tener que trabajar en 3, 4, 5 lugares diferentes. Tal vez vas a tener que emprender una carrera y terminar trabajando en otra. Ese es el tiempo en el que nosotros vivimos. Es un tiempo en el cual se seca un arroyo, pero Dios abre una puerta en otro lugar. Y Dios siempre va a estar proveyendo sin importar lo que pueda pasar, lo que pueda cambiar o lo que se pueda acabar. El eterno nos sostiene en un mundo que es efímero. Y lo último es, tenemos que discernir entre la palabra de Dios y una palabra de Dios. Entonces, ¿que Dios se equivocó? Entonces, ¿que Dios no quiso decir lo que quería decir? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque Elías llegó a ese lugar porque había recibido una palabra de Dios. Dios lo mandó allí. Y tenemos que entender que la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios siempre permanece en pie. Amén. Marchítese la hierba, séquese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Pero hay momentos de una palabra de Dios. Y hay que marcar esa diferencia, hay que ver esa diferencia. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, cuando estamos hablando de una palabra de Dios para una temporada específica. Cuando nosotros hablamos de los famosos 400 años de silencio, ¿verdad? Que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usualmente lo explicamos de una manera simplista, ¿verdad? Decimos, bueno, fue un tiempo donde Dios no habló, ¿verdad? Fue un tiempo donde no había profecía, ¿verdad? Donde Dios no habló, pero en realidad no fue así. Dios sí habló durante esos 400 años. Lo que pasa es que no inspiró su palabra, pero Él sí daba palabras. Porque dice en Lucas capítulo 2 que cuando fueron a presentar a Jesús al templo, había una profetisa. Entonces, ¿cómo podía ser profetisa si Dios no hablaba? Era profetisa porque Dios sí siguió dando palabra, ¿verdad? Entonces, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que discernir entre la palabra de Dios y una palabra de Dios. Una palabra de Dios es un mensaje del Señor para un momento específico, para un tiempo específico, pero que bueno, pasó ese tiempo y se acabó la validez de eso. O sea, se pasó ese tiempo y bueno, ahora tenemos que esperar una nueva palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Elías. Dios le habló una palabra para el tiempo de arroyo, pero le habló una palabra diferente para el tiempo de tener que irse con esa viuda. Y nosotros tenemos que aprender a movernos entonces. Ok, pasó el tiempo de esta palabra. ¿Qué nueva palabra tienes? ¿Qué tienes para ahora, Señor? ¿Qué me vas a hablar en este momento? ¿Qué me vas a hablar en este instante? Lo que tienes para hacer conmigo hoy.
Se secó el arroyo, pero vino una palabra de Dios. Sí, se secó el arroyo, pero vino una palabra de Dios. Se secó el arroyo, pero vino una palabra de Dios. Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a olvidar. Dios siempre tiene un plan. Y a pesar de que nosotros nos asustemos, o a pesar de que nosotros no sepamos, porque las cosas cambiaron, porque el mercado cambió tan drásticamente, porque las condiciones cambiaron de tal manera, porque sucedió lo inesperado. Dios de nuevo es el Dios del Cronos, del Dios de la historia. A Dios no lo asustan los cambios que hay en la historia. Dios provoca los cambios que hay en la historia. Él es el Dios del Cronos. Aunque a nosotros nos asuste, a Dios no lo asusta. Él está en control. Le voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro en un momento para cerrar el día de hoy. Siempre nos gusta hacer una invitación a personas que tal vez nunca han confiado su vida plenamente en las manos de Dios, haciendo una oración para arrepentirse, tal vez han vivido alejados del Señor, tal vez conocían de Dios, ¿verdad? Pero le dieron la espalda, o simplemente nunca han tenido un momento de un encuentro personal y cercano con Dios. Si nunca has hecho este tipo de oración, una oración para recibir a Jesús en tu corazón, y hoy por primera vez quieres hacerlo, es tan importante que no queremos que la hagas solo. Entonces, mientras todos tenemos nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, si usted quiere hacer esta oración por primera vez, levante su mano, porque queremos que alguien llegue a acompañarle. Es una oración muy importante. Si usted quiere hacer por primera vez una oración donde le da el primer lugar de su vida a Jesús, donde en medio de un mundo de cosas que se acaban, usted dice: yo voy a confiar en el Eterno. En medio de un mundo de cosas que se terminan, usted dice: voy a confiar en el que nunca cambia. Levante su mano. Nuestros servidores, nuestros líderes quieren llegar a acompañarle. Tal vez usted ya conocía de Dios, pero se alejó de Él y hoy necesita reconciliarse con el Señor. Puede levantar su mano también. Queremos orar por cada una de estas personas que hoy quiere poner su vida, descansar en las manos del Señor, sin ninguna pena, ninguna vergüenza. Ya los servidores están llegando a sus lugares. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ya llegaron, perfecto. Vamos a hacer todos juntos esta oración. Allá atrás hay una manita que también es muy importante, gracias. Vamos a hacer todos juntos esta oración. Señor Jesús, hoy, Señor, decido confiar mi vida, que se acaba en algún momento, en ti, que eres eterno. Hoy decido dejar aquellas cosas que se terminan, que son satisfactorias solo por unos minutos o segundos, para confiar en tu eterna verdad, Jesús. Perdona mis pecados, dame una nueva oportunidad. Me atrevo a creer que me amas, Jesús. Me atrevo a creer que vas a guiar mi vida segura hasta la eternidad. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a estas personas. Iglesia, pongámonos todos de pie.